Hola a todos, jóvenes. Arquitecto Pedro Alvarado, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ahora. Tardes ya. Ya es tardes, claro. Arquitecto, ¿dónde nos encontramos el día de hoy? Nos encontramos en Villahermosa, Tabasco. Estamos justamente al sur de la ciudad. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a hacer un recorrido por la oficina que muy amablemente nos acompañes. Gracias. Te platico un poquito del tema. Algo que hemos siempre a veces visto en las viviendas es darle un segundo uso, en este caso a una vivienda. En este caso adaptamos una propiedad, un inmueble de vivienda habitacional, en este caso como parte de oficinas. Para jugar con el tema urbano, prácticamente la misma tipología arquitectónica se manejó totalmente igual, no se cambió absolutamente nada, se actualizaron algunos colores y paletas vegetales, y tenemos en este caso algunos elementos un poco más contemporáneos, como cuáles, el uso del concreto, en este caso concreto aparente, con estos detalles, en este caso metálicos. Ese mismo detalle lo traemos aquí adentro, ¿sí? Lo traemos aquí con esta viga, este mismo elemento, en este caso que es la puerta metálica, la traemos con la viga. Ojo, la fachada es poniente. ¿Qué significa? Que nos pega el sol toda la tarde. Por eso decidimos tener esta área verde. Este árbol nos ha ayudado como no te imaginas, Abraham. Es un amortiguamiento térmico impresionante. Antes que no lo teníamos y posteriormente que empezó a crecer de forma muy rápida y muy acelerada por las altas lluvias que tenemos aquí en Tabasco, nos dimos cuenta que nos ayudaba enormemente en el tema amortiguamiento térmico. ¿En serio? O sea, ya muchísimo. No pega tanto, y eso que no tienes ventanas, ¿verdad? No, nada, ventanas. Justamente por eso lo que hicimos es, para conservar la misma tipología arquitectónica, subimos ahí un balcón, esa mocheta que estaba ahí, la subimos hasta la parte de arriba, tenemos un muro pantalla prácticamente, y eso nos crea un jardín interior en la parte superior. Okay. Y de alguna manera aquí tenemos amortiguamiento vegetal. Es importante, sobre todo en climas del trópico, en climas calientes, el contacto con la naturaleza creemos que siempre debe estar. ¿Y qué árboles? Este es un árbol de carambola. ¿Carambola? ¿Conoces el agua? ¿Te gusta? Sí, a mí me encanta el agua de carambola. Es buenísima. Sí, tiene 2 años y 4 meses este árbol. Sí. Y llegó delgadito ahora. Subió y empezó a engrosar. ¡Qué belleza! De hecho, está recién podado, pero generalmente crece muy frondoso. Esta área originalmente la puse de jardinería, pero al momento de tener demasiada sombra, ¿qué pasaba con las plantas? Se moría. En este caso, con el pasto se moría. Entonces encontramos en el vivero esta especie que es de media sombra. Entonces sí necesita sol, pero muy poco, y le da mucho volumen. Necesitamos volumen en este caso para recibir a las visitas, ¿no? Excelente. Este es un solo elemento que se divide en 2 partes, la puerta batiente y el fijo de madera natural sólida. Tenemos este anterior que era pórtico. Este pórtico nos ayuda a vestibular de manera directa aquí a las oficinas. Ingresamos directamente a un área de recepción. En esta área de recepción nos vestibula y nos lleva directamente a un privado en planta baja, a la parte de las oficinas en planta alta, salas de juntas y área de coworking que tenemos. Para nosotros es muy importante tener elementos lineales que nos acentúen en algunos espacios. Por ejemplo, aquí tenemos esta puerta tipo Doven, que pedí este perfil mucho más grueso, que coincide específicamente con este otro elemento. Entonces hicimos una modulación como la puerta que ves en la puerta principal, y le colocamos al mismo chapado que es de encino, le colocamos un color sólido, en este caso el color negro, para que visualmente continúe en la parte de arriba como un gran dintel, y en la parte de abajo también. Es corrido, un gran dintel va corriendo de arriba a abajo. ¿Sí? Y este mismo enchapado lo utilizamos en la planta alta también, en este caso con las otras puertas, ¿sí? Utilizamos elementos de iluminación lineal tanto en las esquinas como en la parte central. Esta posición que ves así sesgada salió de manera involuntaria. ¿Por qué? Tenemos 2 medidas. Tenemos la medida de este muro al otro, en el cual yo le dije al eléctrico, ponme las lámparas en este sentido, al centro, y él tomó la otra medida. Entonces cuando regresé le dije, ¿sabes qué? Vuélvelas, colócalas como te comenté.
Cuando llegué me gustó ese efecto. Entonces le dije, ¿sabes qué? Déjalo así, vamos a hacerlo a propósito. Y empezamos a encontrar un patrón. Entonces, hay veces que de los errores puedes encontrar áreas de oportunidad. Sin duda. Y ahí recomiendo, Abraham, justamente llegar a obra, revisar, supervisar, llegar en la mañana, llegar en la tarde, llegar en la noche, porque ves el lugar o la obra con diferentes matices con respecto a cómo va entrando el sol. De acuerdo. ¿Sí? Tenemos esta área de coworking, que aquí cuando tenemos algunos meetings con algunos proveedores externos, aquí trabajamos, revisamos planos y demás. Aquí tenemos un libro de arquitectura tabasqueña. Este libro de arquitectura tabasqueña es de los años 80, que rescatamos a mano. Sí, muy bonito, muy bonito. Habla de la tipología arquitectónica en las diferentes subregiones de Tabasco. En Tabasco tenemos 5 subregiones, de las cuales tienen características arquitectónicas muy distintas. En lugares que nos llamamos la región de los ríos, tiene una característica arquitectónica muy definida, utilizando adobe a ciertas alturas, utilizando también pórticos. Eso nos ayuda muchísimo por el tema de la incidencia solar. Las aguas de las losas para que tengan muy buen escurrimiento. En unos proyectos que hemos visto, como en este aquí se alcanza a ver, tenemos una especie de tapanco o mezanine. Aquí le llamamos tapanco, que es un mezanine. ¿Sabes para qué eran los tapancos o los mezanines? ¿Para qué? Como en ciertas zonas de Tabasco se inunda mucho, entonces las personas subían el maíz, el arroz, el cayuco en la parte de arriba. Claro. Entonces en temporada de lluvia bajaban el cayuco y prácticamente seguían haciendo esa convivencia y tenían su refugio en la parte superior. Excelente. Fíjate que algo que hemos observado haciendo este análisis de arquitectura vernácula es cómo utilizaban antes muy bien la arquitectura pasiva en tema de flujos, cómo crecen y cómo hacen el efecto Venturi, también cómo hacen las ventanas alineadas al noroeste para que podamos tener ventilación cruzada. Eso es algo que tenemos que tener también en nuestros proyectos. Al noroeste, qué importante. ¿Sí? De este lado tenemos la sala de juntas. ¿Sí? Aquí proyectamos evidentemente en las revisiones, trabajamos mucho con, pues esas son una especie de legos o maquetas. Es un tema de un edificio de gobierno que estábamos trabajando, un edificio vertical. Entonces aquí vamos explicando a tema de rompecabezas los niveles y cómo se van poniendo cada elemento, ¿no? Por ahí decías en una conferencia que la columna vertebral son las escaleras, y efectivamente los flujos y los diagramas van a ir en función, en este caso, a las escaleras que están en esta parte, ¿sí? Claro. Es un proyecto un poco más orgánico, un poco más institucional, pero a veces trabajamos internamente en la oficina. Ahora te voy a mostrar otros más. Trabajamos internamente con estas maquetas porque creemos que para explicarle al cliente tiene que ser algo agradable y también tener esa experiencia, que el cliente solito lo vaya armando, y en muchas ocasiones ayudan más que unas gafas VR o un render, ayuda mucho más porque lo pueden tocar. Claro, como un rompecabezas. Como un rompecabezas, exactamente. Y para algunos clientes de fuera, que una vez trabajamos en unas bodegas, enviamos un sobre con el rompecabezas con las etapas constructivas de las ampliaciones de las bodegas, y les dije al cliente, antes de la revisión, no abran el paquete que les envié. Cuando empezamos la reunión les dije, ábranlo y les voy a explicar cuál es el proceso. Eso ayudó muchísimo para que ellos entendieran cuál era el plan a seguir, sobre todo constructivo y financiero, para llevar a cabo las bodegas en este caso. ¿Sale? Excelente. Otro detalle que hay que revisar en el tema de iluminación es cuando utilizamos iluminación de bajo voltaje. En este caso, toda esta iluminación lineal necesita un driver. Entonces, ese driver nosotros lo tenemos en este costado, en esta esquina, lo tenemos escondidos. Y otros tipos de iluminaciones, tanto centrales como esquineros, también viene, en este caso, su driver, y tenemos una canalización. Uh-huh. Y esa canalización nos va a ayudar, en este caso, a poder hacer reparaciones futuras mucho más eficientes, ¿sí? Vamos a la planta alta. Adelante. Oh, mira, te paso el privado primero, por favor. En este privado
Podemos igual atender alguna reunión muy rápida con algunos clientes, podemos checar avances de obra. Aquí otra vez seguimos con el tema de proyectos en la parte de etapas, ¿sí? Cómo hacer etapas de lotificación, tema urbano, ¿sí? ¿Cuáles serían los planes a seguir? Y esto ayuda mucho, otra vez, a que el cliente entienda de una manera más dinámica lo que es un desarrollo, en este caso inmobiliario. Cómo podemos ir colocando ciertas piezas y cómo ir colocando en diferentes etapas. También, se busca inversionistas y demás, es más fácil hasta transportarlo en un lugar a otro. Y creo que es una forma de expresar el proyecto de una manera diferente. No sé si lo habías visto antes. Es la primera vez. Se ve muy interesante. Sí. Aquí el estudio de mercado nos arrojaba diferentes tipologías en este caso industria ligera y en este caso habitacional, con una área mixta que son lotes más comerciales, de mayor intensidad. Entonces son las diferentes propuestas y hasta una tercera propuesta con reserva de dominio para el propietario, pero bueno, básicamente son opciones que le damos al cliente. Muy bien. ¿Sí? Es importante tener esas opciones. Claro, gracias. En la planta alta contamos con el área de trabajo, donde sustituimos, en este caso me van a mandar fotografías, sustituimos una barandilla de herrería, en este caso por vidrio templado. ¿Sí? Esto nos da un efecto pues mucho más ligero, mucho más amplio. Ampliamos una iluminación cenital. En este caso era un domo muy pequeñito de acrílico que con el tiempo ya se había puesto de color amarillo, y lo ampliamos un poquito más, le colocamos un vidrio y nos da un baño de luz increíble en el día. ¿Sí? Excelente. Buenas tardes. Y tenemos a la arquitecta. ¿Cómo estás, arquitecta? Hola. Perfecto. Y lo que te comentaba del muro pantalla, tenemos aquí, ahí se alcanza a ver. Un buen patio. Un patio interior que nos ayuda en este caso a que el sol no nos pegue de frente y tener un remate visual agradable. Excelente. La restricción que tenemos de manera lateral también nos ayuda a tener ventanas hacia este sentido, y estas habitaciones se convierten en privados de áreas de trabajo. Como te comenté, en la parte de abajo, en el tema del diseño de las puertas, aquí cambiamos el formato. El enchapado de encino lo colocamos al centro y destaca en este caso las jaladeras, y todo lo demás en color negro, ¿no? Aquí uno de los privados, y son prácticamente iguales los tres privados. Esta era una carpintería que estaba existente en color chocolate, ¿sí? Entonces delataba un poquito el paso de la edad, y colocamos unas cintillas, en este caso a manera de jaladeras de encino, y le damos una segunda vida. Ya reciclamos esta misma puerta, esta misma carpintería. Excelente. Es bien importante reciclar, Juan. Sí. Entonces, muy bien. Bajamos. Al momento de llegar a la oficina tenemos un remate visual. El remate visual es un muro verde que tenemos al fondo. Ese remate visual lo hacemos porque justamente queremos que el cliente y los colaboradores, cuando lleguen a esta área de trabajo, se desconecten totalmente, no sepan si están en un fraccionamiento, están en un corporativo, que estén en un lugar donde puedan trabajar bien, donde puedan sentir seguros, donde estén cómodos. Esa era la filosofía y la idea de diseño, prácticamente. Excelente. ¿Podemos salir? Sí, claro, por supuesto. Está muy agradable. Sí. ¿Cuántos metros cuadrados tenía la casa, la original? La casa original, 165 metros cuadrados de construcción. Respetamos todos los mismos metros cuadrados. Se cambiaron todo lo que son pisos, aplanados, en este caso muros, aplanados en plafones, todo lo que es iluminación. Toda la parte eléctrica se renovó totalmente. Excelente. ¿Y cuánto tiempo les llevó la obra? ¿Cuál fue más o menos el costo por metro cuadrado de remodelación? El costo por metro cuadrado aproximadamente fue de 6,000 pesos, 6,500 pesos por metro, lo que es obra, más mobiliario. Evidentemente el mobiliario tiene otro costo. Excelente. ¿Y en cuánto tiempo? Lo hicimos en 5 meses. Bastante bien, bastante rápido.
Entonces, ¿tienen cuánto tiempo aquí ya como empresa? Aquí en esta oficina tenemos 2 años y medio. Excelente. 2 años y medio. Entonces, bueno, les invito a todos que siempre vean áreas de oportunidad, en este caso en una vivienda o en un comercio, en algo, y tiene múltiples opciones. Hay que renovar los usos de suelos, hay que a veces cambiando pisos, cambiando aplanados, colocando iluminación, falsos plafones, le damos una nueva vida a la vivienda. Y también podemos lograr un diseño totalmente contemporáneo. Hoy en día el costo por metro cuadrado va subiendo, entonces el reciclaje de las instalaciones, el reciclaje de la infraestructura, vale la pena hoy en día hacer eso. Definitivamente, jóvenes, decimos mucho que hay muchas viviendas abandonadas, muchos edificios abandonados por todos lados, y lo que se necesita es un poquito de fe para invertirles y darles una nueva vida. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido este gran proyecto. ¿Cómo te podemos contactar, arquitecto? ¿Cómo están en las redes? Claro, estamos en las redes como pa.arquitectura en Instagram, y en internet estamos como pa.arquitectura.com. Excelente, siempre es un gusto conocer más de sus proyectos. Claro, muchas gracias, Abraham. Con muchísimo gusto. Nos veremos en un siguiente video. Bueno, hasta luego. Hasta pronto, jóvenes. Los dejamos con el despacho. Cota Paredes, adelante.